El teórico que vamos a desarrollar corresponde a micosis profunda. Los objetivos de esta clase de las micosis profundas sistémicas endémicas tenemos que conocer también sus agentes etiológicos, la epidemiología, la patogenia y las manifestaciones clínicas, de manera de poder conocer qué muestras son las convenientes para el diagnóstico microbiológico y el algoritmo diagnóstico para un correcto estudio microbiológico. Los agentes etiológicos de las micosis sistémicas endémicas son especies fúngicas que tienen la característica de ser hongos dimorfos, habitar en suelos, o sea, ser geófilos, en ciertas regiones geográficas delimitadas por las condiciones de temperatura, el régimen de lluvia, o sea, la pluviometría, y las condiciones de los suelos, o sea, las condiciones edáficas de los suelos. La principal vía de ingreso de estos agentes fúngicos es la vía inhalatoria. Como agentes etiológicos de las micosis sistémicas endémicas tenemos a Coccidioides posadactis, Coccidioides ignitis, Paracoccidioides brasiliensis, Histoplasma capsulatum variedad capsulatum, Histoplasma capsulatum variedad uosi, Penicillium magnificae y Blastomyces dermatitidis. Son endémicos en nuestro país Coccidioides posadactis, Paracoccidioides brasiliensis e Histoplasma capsulatum variedad capsulatum. Sin embargo, no se debe olvidar que actualmente las migraciones son importantes y especies que no son propias de nuestro suelo pueden ser diagnosticadas en Argentina. Esto ha ocurrido como por ejemplo con el diagnóstico de Penicillium magnificae en un paciente proveniente del sudeste asiático. De ahí que resulta importante para el diagnóstico de la micosis sistémica endémica que se considere en el paciente los lugares habitados o los viajes realizados. Histoplasma capsulatum presenta una distribución universal con un fuerte predominio en América. En América es una infección que se observa desde Canadá hasta la Argentina. Las áreas más importantes son las cuencas de los ríos Mississippi, Missouri y Ohio en los Estados Unidos y la cuenca del Río de la Plata en la Argentina. También se observa en Panamá, Honduras, Guatemala, Venezuela, Colombia y Brasil. En la Argentina, la zona endémica comprende las provincias de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe, La Pampa, sudeste de Córdoba, que corresponde a las provincias ubicadas en la llamada Pampa Húmeda. Otro foco endémico se presenta en la zona del Valle del Lerma, en la provincia de Salta. Las zonas endémicas más importantes son las de clima templado o tropical y húmedo, cuya temperatura media anual es de entre 15 y 20 grados centígrados, y con una pluviometría entre 800 y 1200 milímetros anuales. Este microorganismo desarrolla bien en suelos fértiles, rico en sustancias orgánicas, con alto contenido de nitrógeno y fósforo, en pH ácido y especialmente rico en excretas de aves o guano de murciélagos. La histoplasmosis puede ocurrir como casos aislados o en brotes epidémicos. No se ha comprobado la transmisión interhumana. Las áreas endémicas de Paracoccidioides corresponden a zonas de clima húmedo subtropical o tropical, con una temperatura media anual entre 18 a 23 grados centígrados. Precipitaciones que van entre 1000 y 2000 milímetros anuales, con suelo ácido con un pH menor de 6 y una altitud que va desde el nivel del mar hasta los 2000 metros de altura. El hábitat presenta una vegetación abundante y está localizado cerca de fuentes de agua. Las características ecológicas de este microorganismo lo limitan a América Latina, desde el sur de México, parte de Centroamérica, una franja que abarca la zona de la cordillera de los Andes, Ecuador, Colombia, Venezuela, norte de Perú y Bolivia, gran parte del territorio brasileño y Paraguay. En la Argentina hallamos un foco principal en noreste que comprende las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco. En esta última se encuentra el foco de mayor endemia. Otro foco en la zona del noroeste, Tartagal y Orán en Salta, y la zona del Ramal al este de Jujuy, que va desde San Pedro de Jujuy hasta la frontera con Bolivia. No se han registrado brotes epidémicos de paracoccidioidomicosis. La enfermedad es mayor en las zonas rurales, trabajadores de cafetales, de la tala de árboles, de la cosecha de algodón, de la caña de azúcar, del tabaco, del té, del algodón, de la banana. Las áreas endémicas de coccidioides corresponden a suelos arcillosos, arenosos,
áreas semidesérticas y con escasas precipitaciones pluviales, entre 150 y 500 milímetros por año. La temperatura promedio es de 28 grados en verano y de 7 grados en invierno, pero puede variar entre 0 hasta 45 grados en el mismo día. El hongo puede vivir en el suelo a una profundidad entre 5 y 30 centímetros. En estas condiciones climatológicas existe una escasa flora y fauna, constituida por una flora predominantemente xerófila, cactus. La coccidioidomicosis es considerada una enfermedad del continente americano. Solo hay reportes de casos esporádicos fuera de América. Coccidioides ignitis crece en la zona fronteriza entre México y el sudoeste de Estados Unidos, especialmente en el Valle de San Joaquín, en California, Estados Unidos. Coccidioides se aísla en Centroamérica, norte de Sudamérica, península de Guajira, entre los límites de Colombia y Venezuela, y en los estados de Piauí, Ceará y Bahía y Maranhão en el noreste de Brasil. En la Argentina, la zona endémica abarca una banda del territorio precordillerano central que se extiende desde el paralelo 27 hasta el 40 de latitud sur. Comprende las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, norte de Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, oeste de Santiago del Estero, Neuquén y noroeste de La Pampa. Los elementos de Argentina corresponden a coccidioides posadáceos. En la interacción hospedero-hongo, tenemos que esa interacción puede ocurrir un proceso que llamamos infección, que se produce por la inhalación de los propágulos infectantes que se encuentran en las formas saprófitas en las especies fúngicas causantes de micosis sistémicas endémicas. El tamaño de los propágulos debe ser menor de 4 micras para que alcancen el alvéolo pulmonar. Frente a una carga pequeña de inóculo, el individuo inmunocompetente en general es capaz de controlar el proceso infeccioso y la primoinfección o infección cursar en forma asintomática. Frente a una carga masiva de inóculo, como ocurre en aquellos individuos que entran en cuevas habitadas por murciélagos, limpian gallineros o trabajadores de aridad para la histoplasmosis, pueden desarrollar infecciones sintomáticas. Algo similar ocurre en la coccidioidomicosis con el desarrollo de infecciones sintomáticas o primoinfecciones sintomáticas. Y no se han detectado casos de infecciones sintomáticas por paracoccidioides especies. Para el desarrollo de la enfermedad, el individuo en general presenta factores de riesgo, como la edad, el sexo, el sistema inmune, o sea, el estado inmunológico, factores genéticos. En este caso, se desarrolla un conjunto de síntomas y signos que caracterizan a la enfermedad micótica. En el suelo de las regiones endémicas, los hongos productores de micosis sistémica se encuentran en su forma saprofítica o infectante. La principal vía de penetración de los conidios es la inhalatoria. Estos propágulos alcanzan el alvéolo pulmonar y allí se produce el encuentro con el macrófago y la transformación en la forma parasitaria, o sea, la transformación dimórfica, o sea, el dimorfismo, y la proliferación del microorganismo. Una vez que forman una gran cantidad de especies fúngicas dentro del parénquima pulmonar, se disemina en el interior de las células fagocíticas los ganglios linfáticos locales, iliomediastinales, y luego pasan al torrente sanguíneo, produciéndose una fungemia transitoria y asintomática, y quedan acantonados en órganos como el hígado, el vaso y la médula ósea. En el interior del alvéolo se produce el encuentro de los elementos infectantes de los hongos productores de micosis sistémica endémica con el macrófago, y se desarrolla la reacción inflamatoria, que está constituida por polimorfonucleares, que son rápidamente reemplazados por macrófagos que fagocitan el hongo. Se produce la activación de complemento, y esta activación de complemento provoca la llegada de nuevas células, entre ellas los linfocitos NK, que son activos contra las formas parasitarias de los hongos productores de micosis sistémicas endémicas, pues liberan interferón gamma. La interacción de los PAM con los Toll-like receptor lleva a la inducción de citoquinas proinflamatorias como TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6 e interleuquina 8. Este mecanismo de inmunidad innata es incapaz de controlar el proceso infeccioso. Las células dendríticas actúan como presentadoras antigénicas en los órganos linfáticos secundarios
y en los nódulos linfáticos interacciona con las células T y las células B. Luego de 2 a 3 semanas, la respuesta inmune mediada por células T controla el proceso infeccioso. La inmunidad adquirida permite la activación de los macrófagos que destruyen al microorganismo y así se limita la infección. La liberación de interferón gamma, TNF-alfa e interleuquina 12 son importantes para montar una efectiva respuesta Th1 contra los patógenos, productores de micosis sistémica endémica. Se forman granulomas epitelioides con células gigantes con un área central de necrosis gaseosa y una cápsula periférica de fibras colágenas que tiende a calcificarse. Se produce así un complejo primario de primoinfección, constituida por una lesión en el parénquima pulmonar, que corresponde al chancro de inoculación, una linfangitis y la adenopatía satélite, semejante a lo que se observa en numerosas infecciones, como la tuberculosis y en el síndrome linfagítico nodular producido por Sporotrich Jenkins. Los granulomas persisten por meses o años y el microorganismo puede quedar en el interior del granuloma en estado latente y viable, con la posibilidad de reactivarse ante procesos que lleven a una inmunosupresión. La desorganización de ese granuloma como consecuencia de una inmunosupresión lleva a la polarización de la respuesta T a una respuesta tipo Th2 que no resulta efectiva en el control del proceso infeccioso. Los hongos productores de micosis sistémicas endémicas pueden producir una micosis infección que resulta de la prima infección con estas especies fúngicas, que en su mayor parte o en su mayor porcentaje cursa en forma asintomática, pero puede asociarse a síntomas inespecíficos, en especial cuando el individuo inhala una alta carga de inóculos, elementos infectantes del hongo. La infección es en general un proceso autolimitado. También las especies fúngicas productoras de micosis sistémicas endémicas pueden producir la enfermedad micótica. Esta se origina por reactivación de un foco primario o por progresión de una infección no controlada, y en este caso ocurre la diseminación hematógena del hongo con compromiso de múltiples órganos y sistemas. Aparecen los signos y síntomas de la enfermedad micótica. En el diagnóstico de la prima infección o infección por los hongos productores de micosis sistémica endémica, se debe considerar el interrogatorio. Este interrogatorio debe evaluarse el lugar de residencia del paciente o la visita al área endémica por actividades laborales o recreativas. La prueba diagnóstica es una prueba cutánea o una intradermoreacción que evalúa un mecanismo de hipersensibilidad retardada con antígenos específicos o con antígenos homólogos. Esta prueba es de lectura tardía, la lectura se realiza a las 48-72 horas. La prueba no da indicación temporal de la infección, simplemente nos dice una reacción positiva, que el individuo está infectado, mientras que una reacción negativa puede tratarse de un individuo no infectado o formas graves de la micosis, o sea que el individuo esté desarrollando o esté cursando la micosis y que haya una alergia que no permite que responda a antígenos que son extraños al huésped. La imagen en el ángulo inferior derecho muestra una prueba intradérmica que se aplica en la cara anterior del antebrazo. El diámetro a leerse es el diámetro de la induración de la pápula, que debe leerse en tanto que el eritema puede resultar aún mayor y es inespecífico. Para el diagnóstico de la micosis de enfermedad en los hongos productores de micosis sistémicas endémicas, debe considerarse los antecedentes epidemiológicos. Debe considerarse la procedencia del paciente, los lugares habitados, las actividades desarrolladas, la presencia de comorbilidades, es decir, debe realizarse una buena anamnesis. Debe tenerse en cuenta los signos y síntomas clínicos presentes y, en el diagnóstico micológico, es necesario considerar que la muestra sea apropiada, el examen directo en fresco y con coloraciones y los cultivos a las 2 temperaturas para evidenciar el dimorfismo y realizar el diagnóstico de certeza. En algunos casos, como por ejemplo en la histoplasmosis, existe la posibilidad de realizar un dosaje de antígenos. Aunque este kit no está disponible en nuestro país, es útil para el diagnóstico de las formas diseminadas de la histoplasmosis.
La búsqueda de anticuerpos por inmunodifusión y contra inmunoelectroforesis para hacer un diagnóstico en estos pacientes y es necesario también conocer la interpretación en el caso de un paciente inmunocomprometido. En los casos de estos pacientes, la ausencia de anticuerpos no necesariamente nos descarta la posibilidad de la micosis. La posibilidad de realizar el estudio histopatológico para arribar al diagnóstico y complementar los métodos de diagnóstico directos e indirectos. La histoplasmosis es una enfermedad aguda, subaguda o crónica que afecta principalmente el sistema retículo endotelial y es producida por un hongo dimorfo y sexuado, Histoplasma capsulatum, su forma anamorfa, y Aegylomices capsulatus, su forma sexuada. Las imágenes inferiores corresponden al dimorfismo de Histoplasma capsulatum. La micromorfología de las formas saprófitas se observa en el ángulo inferior izquierdo, con un micidio tabicado, con microconidios, que son los infectantes, y macroconidios tuberculados. En el ángulo inferior derecho se observa la forma parasitaria de Histoplasma capsulatum en el interior del macrófago, teñido con gienza, como una levadura que tiene una zona cromática en forma de media luna, un citoplasma celeste y un halo claro alrededor, que en un principio se pensó en que era una cápsula, de ahí el nombre de capsulatum, pero en realidad es una retracción que se produce con la tinción. Los elementos de Histoplasma capsulatum se encuentran en el interior del macrófago, pero pueden a veces estar libres como consecuencia de la ruptura del macrófago. La micosis de infección se produce por inhalación de Histoplasma capsulatum y de los microconidios y fragmentos de las hifas en la zona endémica, en general en la infancia o en la adolescencia, sin diferencia en la prevalencia con el sexo. Cursa en forma benigna y asintomática, en un alto porcentaje. La formación de granulomas se produce en el pulmón y en vaso, que tienden a calcificar. La frecuencia de infección está entre el 20 y 80% de la población aparentemente sana en las áreas endémicas de histoplasmosis. Esto representa a 40 millones en Estados Unidos y alrededor de 8 millones en la República Argentina. Para el desarrollo de la enfermedad debemos considerar los factores predisponentes. Entre estos factores se encuentra el lugar de la residencia actual o pasada, que permite o permitió el contacto con el hongo, la edad, la actividad laboral, se la considera un factor de riesgo ocupacional o recreacional en mineros, arqueólogos, espeleólogos, guías turísticos, visitantes de sitios naturales y exploradores de cavernas. Los hábitos del paciente, por las consecuencias como el tabaquismo y el alcoholismo traen. Los antecedentes patológicos que llevan a un estado de inmunosupresión, como son los trasplantes, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, los diabéticos, el uso de drogas inmunosupresoras, como los antagonistas del TNF-alfa, como son el infliximab y el etanercept. En cuanto a las formas clínicas de la histoplasmosis, o sea, de la micosis de enfermedad, tenemos a la forma pulmonar aguda y subaguda, asociada en general a una alta dosis de inóculo, la forma pulmonar crónica, que tiene una forma de presentación que es clínica y radiológicamente idéntica a la tuberculosis, se produce frecuentemente en individuos del sexo masculino, con una relación 3:1, mayores de 50 años, con antecedentes de tabaquismo y enolismo, y su evolución es crónica, y las formas diseminadas, agudas y subagudas, en general asociadas a un importante déficit de células TCD4, y la forma diseminada crónica, que generalmente se observa en un adulto por encima de los 50 años. En esta diapositiva se corresponden a imágenes pulmonares producidas por la histoplasmosis. Formas pulmonares agudas que se producen por inhalación de un alto inóculo se observa en el lado izquierdo, mientras que formas pulmonares crónicas en el lado derecho, que lleva a la cavitación en el vértice superior y que es necesario hacer el diagnóstico diferencial con la TBC. Otra forma de la histoplasmosis es la forma diseminada crónica. Se produce más frecuente en individuos de sexo masculino con una relación 3:1. En general son pacientes mayores de 50 años,
con antecedentes de tabaquismo o alcoholismo, y la evolución es crónica. Las manifestaciones clínicas son úlceras bucofaringias, nasales, dolorosas, nódulos en lengua, encías y compromiso laringio. Puede cursar con hepato y esplenomegalia y en ocasiones puede manifestarse como una enfermedad de Addison por la afectación de la glándula suprarrenal. También es frecuente el compromiso pulmonar, que se manifiesta con tos, expectoración mucopurulenta y disnea. La histoplasmosis diseminada aguda o subaguda es una forma clínica que corresponde a una enfermedad diseminada grave que se debe a un déficit inmunológico del hospedero. Esto provoca una rápida diseminación hematógena a través de los macrófagos parasitados del microorganismo a todos los tejidos. Se observa en pacientes con linfoma, en aquellos que reciben una terapia inmunosupresora como consecuencia de un trasplante, y es la forma observada habitualmente en pacientes infectados con el virus del VIH, con un recuento de linfocitos TCD4 menor de 200. Clínicamente se presenta como hepatoesplenomegalia, pancitopenia, síndrome febril, lesiones mucocutáneas polimorfas y de distribución variable. Además, se presenta con pérdida de peso. Es importante señalar que en la piel no existen lesiones patognomónicas, las cuales se presentan por lo general en cara y en cuello. En la mayoría de los casos se observan como exantema, pápulas umbilicadas, es decir, lesiones moluscoides, como nódulos, úlceras y placas eritemato-escamosas. Se asocia al VIH-Sida en un 5,3 a 6% en la Argentina y constituye una enfermedad marcadora de SIDA. Para el diagnóstico microbiológico de la histoplasmosis debemos considerar las manifestaciones clínicas que presente este paciente. Estas manifestaciones clínicas condicionarán la muestra que va a ser la más apropiada para el diagnóstico de la histoplasmosis. Las muestras que se pueden tomar constituyen escarificación cutánea o de mucosas, el lavado bronquialveolar, esputo, la punción de médula ósea, los hemocultivos por lisis centrifugación. El mayor rédito en el diagnóstico de los hemocultivos se da en la forma diseminada, aguda o subaguda, que en general se asocia al SIDA. El examen directo se realiza con coloración de Gienza, que permite ver las levaduras intramacrofágicas de forma característica, y a veces por fuera del macrófago, pues éste estalla. Los cultivos se realizan a dos temperaturas, a 28 y a 37 grados, con el fin de obtener el dimorfismo o recuperar en condiciones de laboratorio el dimorfismo para hacer el diagnóstico de certeza. Los medios ricos, como infusión cerebro-corazón, o sea, VHI, y incubados a 37 grados, permiten el desarrollo de la forma parasitaria, que está constituida por una levadura o una levadura monogemante. Los medios como Saburó y Lactrimel, incubados a 28 grados, permiten obtener la forma saprófita del hongo, o sea, ese micelio tabicado y alino con microconillas y macroconillas tuberculadas, que son características de la forma saprofítica de histoplasma capsulato. Los métodos de diagnóstico indirectos contribuyen al diagnóstico de la histoplasmosis. Las técnicas más utilizadas para el diagnóstico indirecto son la inmunodifusión y la contrainmunoelectroforesis en el laboratorio de micología. En la imagen que se encuentra en el ángulo izquierdo superior se observa una placa de inmunodifusión en la que se ha colocado en los pocillos periféricos distintas concentraciones del suero del paciente: puro, diluido en medio, un cuarto, 1 en 8, 1 en 16 y 1 en 32. Y estas diluciones son enfrentadas con el antígeno homólogo, la histoplasmina, que se encuentra en el edificio central. Luego de una incubación de 72 horas a temperatura ambiente, se obtienen bandas de precipitación. Se halla un título que se relaciona con la última dilución que da positiva a la inmunodifusión. En la parte inferior se observa el gráfico del título anticuerpo en función del tiempo, en función de los meses. Una buena respuesta se relaciona con un franco descenso de los títulos de anticuerpos en función del tiempo, que corresponde en este caso a la línea roja. Un mal pronóstico para el paciente se observa cuando los títulos permanecen altos, línea negra, o cuando los mismos no muestran un franco descenso, como ocurre con la línea verde. La coccidioidomicosis es otra micosis sistémica endémica
en nuestro país y que debemos considerar. Las imágenes que aparecen en esta diapo hacen referencia al primer caso de coccidioidomicosis descrito en nuestro país, en un soldado que participó en la campaña del desierto, Domingo Escurra. Su cabeza se encuentra conservada en formol, en el Centro de Micología, en el piso 11, en el sector M3 de la Facultad de Medicina. La coccidioidomicosis es una micosis profunda, sistémica, endémica, de carácter granulomatoso y subcurativo que afecta al hombre y los mamíferos, cuyo agente etiológico es geófilo y dimorfo, que vive en zonas o habita en zonas áridas del continente americano. Es producida por un hongo que fue recientemente secuenciado, coccidioides, y diferenciado en dos especies, coccidioides ignitis, que es típica en la zona de Arizona, en Estados Unidos, y Michoacán, en México, y coccidioides posadacea, que es típica de América Latina. Es una micosis que se presenta en zonas áridas del continente americano. Respecto a las características morfológicas de coccidioides, podemos decir que es un hongo dimorfo que presenta una forma saprófita constituida por micelio hialino, tabicado, con artroponidios o clamidorproconidios, y una fase parasitaria constituida por esferas que alcanzan un tamaño entre 30 y 80 micras. Esta esfera parece rodeada por una pared gruesa y en su interior se encuentran numerosos endosporos. Estos endosporos se producen por mitosis de los núcleos y clivajes citoplasmáticos. En esta diapositiva podemos observar que coccidioides presenta dos ciclos, un ciclo saprofítico que se desarrolla en el suelo, en la parte superior de esta diapositiva, y un ciclo parasitario que lo desarrolla en los tejidos del hospedero en la parte inferior de la diapositiva. En el ciclo saprofítico observamos que los artroconidios pueden originar hifas y estas hifas pueden fragmentarse y originar nuevamente artroconidios. Estos artroconidios pueden eventualmente ser inhalados y comienzan a redondearse, comienzan a crecer y transformarse en esferas con endosporos, de manera que un artroconidio origina una esfera que está cargada por muchos endosporos, de manera entonces que este microorganismo posee una alta virulencia. De ahí que los laboratoristas o aquellas personas que manejan a coccidioides necesitan cabinas de bioseguridad o condiciones de bioseguridad de tipo 3. Esta información es dada por el Centro de Enfermedades Infecciosas. La micosis infección por coccidioides requiere que estemos en contacto con el elemento infectante, que es el clamido artroconidio o los artroconidios. Estos clamidos artroconidios o artroconidios viven en regiones endémicas que tienen la característica de ser áridas. Por ello, es necesario para producirse la infección la residencia o visita a áreas endémicas, ya sea por actividades laborales o recreativas. De manera que la población susceptible son los antropólogos, los laboratoristas, los excavadores, los trabajadores de vialidad, los agricultores, entre otros. Debemos decir que es la micosis endémica que más frecuentemente produce primoinfección sintomática, en un 40%, y que es autolimitada en general. Existen manifestaciones de la primoinfección que pueden observarse en un 50% de los casos. Es más frecuente en mujeres, corresponde a reacciones de hipersensibilidad retardada de carácter transitorio, como son el eritema nodoso o polimorfo, el exantema morbilliforme y la conjuntivitis flectenular. En general se acompaña de una prueba cutánea a la coccidioidina positiva. Para el desarrollo de la micosis de enfermedad existen factores predisponentes, como son el lugar de la residencia actual o pasada, el tipo de actividad laboral, que es el tipo de actividad laboral relacionada con geólogos, trabajadores de vialidad en zona endémica. Además constituyen factores predisponentes la edad, el sexo, la presencia de testosterona, que provoca una mayor prevalencia en hombres, la presencia de 17-beta-estradiol y progesterona hace que la prevalencia sea mayor en mujeres durante el embarazo,
al estimular la maduración de las esferas y la liberación de los endosporos. Ciertos HLA, ciertos grupos étnicos, ciertos grupos sanguíneos, como son el grupo la raza negra y el grupo sanguíneo B. Antecedentes patológicos también constituyen factores de riesgo. Los antecedentes patológicos son los trasplantes, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, los diabéticos. Y actualmente el uso de drogas inmunosupresoras contribuyen al desarrollo de las enfermedades micóticas o de las enfermedades sistémicas endémicas. Estas son los antagonistas del TNF-alfa, como están en vigor actualmente, como son el infliximab y el etanercept. La coccidioidomicosis puede manifestarse con compromiso pulmonar, desde una neumonía aguda a una forma cavitaria crónica. El hongo disemina por vía hemática en forma aguda, subaguda y crónica, produciendo lesiones osteoarticulares, lesiones en tejido celular subcutáneo y manifestándose también con compromiso a nivel del sistema nervioso central. Las especies de coccidioides presentan frecuentemente cuadros agudos con compromiso meningio y esta forma presenta una alta morbimortalidad. La meningitis, la mortalidad producida por coccidioides, alcanza un 80%. En estas diapositivas se observan distintas manifestaciones de la coccidioidomicosis, con compromiso pulmonar, osteoarticular y del tejido celular subcutáneo. Diagnóstico de la coccidioidomicosis. De acuerdo a las manifestaciones clínicas, las muestras para su diagnóstico pueden ser lavado broncoalveolar, esputo, biopsias, líquido cefalorraquídeo. El examen directo en fresco permite la observación de la forma parasitaria del hongo, que se caracteriza por esferas de 30 a 40 micros de diámetro, de pared gruesa, refringente, con endosporos en su interior. En el diagnóstico es necesario realizar también los cultivos. Estos se desarrollan a 2 temperaturas, o sea, el material clínico es sembrado en medio de cultivos como saburó, lacrimel e infusión cerebro-corazón a 2 temperaturas, a 28 y a 37 grados, y permiten observar estos medios de cultivo un micelio aéreo blanquecino. A la microscopía se presenta como un micelio ramificado y anino, con clámido artroconillos o artroconillos, que corresponde a las formas saprofíticas del hongo. El dimorfismo se visualiza por inoculación a animales o en medios de cultivo especiales como el medio de Converse, que permiten obtener las esferas con los endosporos en su interior. En el diagnóstico indirecto, la búsqueda de anticuerpos se realiza por serología, se realiza por técnicas de inmunodifusión y contrainmunoelectroforesis. Se realiza la interpretación de la misma manera que fuera referido en el diagnóstico de la histoplasmosis por los métodos indirectos. La paracoccidioidomicosis es una micosis sistémica, granulomatosa y oticurativa de evolución subaguda o crónica. Paracoccidioides es considerado un complejo de especies que se diferencian en el hábitat. Así, por ejemplo, Paracoccidioides lucis es una especie monofilética encontrada en las áreas central, suroeste y norte de Brasil y en Ecuador. Por otra parte, Paracoccidioides brasiliense contiene al menos 4 diferentes especies crípticas, S1, PS2, PS3 y PS4. Paracoccidioides brasiliense S1 está ampliamente distribuido en América del Sur y está asociado con la mayoría de los casos detectados hasta el presente de paracoccidioidomicosis. Se considera que la forma linfoabdominal de la paracoccidioidomicosis es causada por Paracoccidioides lucis. Además, se ha observado que pacientes con paracoccidioidomicosis con Paracoccidioides lucis tienen una buena respuesta a la trimetoprim sulfamethoxazol, mientras que los infectados por Paracoccidioides brasiliense recaen en la enfermedad con la administración de esta droga. La sensibilidad en la detección de anticuerpos es dependiente de la cepa utilizada en la producción del antígeno en las técnicas de inmunodifusión. Con respecto a las características morfológicas de paracoccidioides, podemos decir que presenta una fase parasitaria
con un talo unicelular multibrotante, en los cuales el pedículo de unión entre la célula madre y la célula hija es estrecho, y debido a esta característica de ser multibrotante, puede aparecer como rueda de timón o cabeza de ratón Mickey. Pero además puede aparecer como levaduras en cadenas cortas de 3 o 4 milímetros, como se observa en las imágenes que se encuentran en el ángulo superior derecho. Las levaduras de paracoccidioides tienen la característica de ser levaduras de una pared bien marcada, con vacuolas en su interior, con un contenido lipídico. Las fases saprófitas se obtiene al cultivar el hongo en agar saburó e incubarlo a 28 grados. El crecimiento de la colonia es lento, entre 2 y 4 semanas. Las colonias pueden ser planas, parduzcas, rugosas, plegadas, con micelio corto y con una coloración que va desde el blanco hasta el beige. A la microscopía se observa un micelio filamentoso y hialino, ramificado y tabicado, con la presencia de clamidoconillos intercalares o terminales. El cultivo de este hongo en medios pobres, como sucede en agar de suelo, permite observar diferentes conillos, con artoconillos y microconillos. Micosis e infección por paracoccidioides. La mayoría de los pacientes adquieren la infección en la primera o segunda década de la vida en forma asintomática o subclínica. Esto solo se puede comprobar mediante la respuesta positiva a la intradermorreacción con la paracoccidioidina. Las encuestas con intradermorreacción con paracoccidioidina en personas sanas del área endémica demuestran que entre un 5 y un 60% de infecciones y que éstas fueron asintomáticas. La reactivación de las lesiones quiescentes puede ser el mecanismo del desarrollo de la enfermedad crónica en el adulto. La micosis enfermedad. La enfermedad es más prevalente en el sexo masculino. Esto se debe a que en la membrana plasmática de la célula fúngica existen receptores para el 17-beta-estradiol, que al unirse con su ligando impiden el pasaje de la forma saprófita del hongo a la parasitaria. De esta manera se habla que la paracoccidioidomicosis se observa en una relación 9:1 de hombres con respecto a mujeres. En cuanto a las formas clínicas, la infanto-juvenil o hepatoesplenomegalia y ganglinar se presenta en niños y en individuos menores de 35 años de ambos sexos en forma secundaria a la diseminación hematógena de la infección pulmonar. Cursa de manera aguda o subaguda, con deterioro del estado general. Típicamente se observa adenopatías, hepatoesplenomegalia y abscesos subcutáneos. Son raras las lesiones en mucosa y en el pulmón. Se presentan lesiones cutáneas bajo la forma de pápulas y escrofuloderma. Puede haber lesiones ulcerativas a nivel gastrointestinal y la osteomielitis es frecuente. Tenemos también las formas del adulto, una forma unifocal o pulmonar crónica. Se observan individuos de 40 a 50 años de edad, principalmente en hombres. Se presenta con un deterioro progresivo del estado general, o sea, con pérdida de peso, astenia y lesiones que pueden ser unifocales o multifocales. En una cuarta parte de los pacientes solo hay lesiones pulmonares, de ahí que se hable de la forma unifocal, debido a la reactivación de viejas lesiones quiescentes. La sintomatología es de una enfermedad respiratoria crónica, similar a tuberculosis, con tos productiva, hemoptisis, disnea y dolor torácico. La forma multifocal o diseminada crónica compromete ganglios linfáticos, mucosa, piel, pulmones y glándulas suprarrenales. En el caso de lesiones multifocales, estas son principalmente mucocutáneas o pulmonares. Las lesiones orofaringeas consisten en úlceras con un fondo granulomatoso, duro, infiltrado, con un puntillado hemorrágico en la base, estomatitis, de ahí que se hable de una estomatitis moriforme, que se localizan en la lengua, en el paladar blando y duro, en las encías y en faringe. En los casos crónicos hay destrucción total o parcial de la úvula y la epiglotis. Como consecuencia del compromiso gingival se producen pérdida de las piezas dentarias, de ahí que los pacientes con paracoccidioidomicosis tienen un mal estado dental. A nivel de los labios suele aparecer un edema consistente rojo, violáceo, que da un aspecto característico al rostro del paciente, la boca de tapir.
El compromiso laríngeo, dado por la presencia de granulomas proliferativos o úlceras con fondo granulomatoso en la parte superior de la laringe, causa disfonía y disnea obstructiva. Las lesiones cutáneas son pápulas o pústulas que se ulceran y su base se hace papilomatosa. Generalmente se localizan cerca de la boca y de la nariz y pueden, con la evolución, destruir el tabique nasal o el paladar de una manera similar a la leishmaniasis mucocutánea. Las adenopatías cervicales o supraclaviculares pueden abscedarse y presentar una necrosis de tipo gaseosa y futilizar a la piel, lo que deviene en un cuadro similar al escrofuloderma tuberculoso. En un 40% de los casos graves hay compromiso de las glándulas suprarrenales. Las alteraciones pueden ser mínimas, detectables con pruebas de estimulación o llegar a la insuficiencia suprarrenal, es decir, a un síndrome de Addison. Puede haber compromiso del sistema nervioso central, en cuyos casos se observan abscesos en fosa posterior y meningoencefalitis con líquido característicamente claro. La paracoccidioidomicosis cura con fibrosis. Esta micosis cura con una importante fibrosis y como consecuencia se observa una estenosis laríngea, traqueal, fibrosis pulmonar. Las lesiones orales pueden cicatrizar con retracción y ocasionar una microstomía. La estenosis de la tráquea y la glotis puede llegar a la muerte del paciente. En esta diapositiva se observa la forma infanto-juvenil de la paracoccidioidomicosis. Se observa en los pacientes el compromiso de las cadenas ganglionares, mediastinales, la hepato- y estenomegalia, el compromiso óseo, o sea, las lesiones osteolíticas. La forma típica del adulto de la paracoccidioidomicosis puede presentarse en forma unifocal con compromiso a nivel pulmonar, como la que se observa en el ángulo inferior izquierdo, o un compromiso multifocal con compromiso en la mucosa oral, que se observa en un paciente con estomatitis moriforme en el ángulo superior derecho, una infiltración en la semimucosa por paracoccidioides que resulta en la infiltración del labio y una fascie tombriforme o boca de tapir en el ángulo superior izquierdo, y el compromiso del sistema nervioso central manifestado como abscesos en el ángulo inferior derecho en el estudio por imágenes. En la paracoccidioidomicosis existe una buena respuesta al tratamiento antimicótico, pero la curación se da con fibrosis que a veces puede ser tan intensa como en el caso que se observa en la imagen que se presenta, en la cual se debió realizar una ostomía al paciente para que pueda realizar la ingestión de los alimentos. Para el diagnóstico de la paracoccidioidomicosis, debemos decir que de acuerdo a la forma clínica que se presente, es la muestra que vamos a considerar para el diagnóstico, y que las muestras pueden ser desde un esputo, un lavado bronquialveolar, biopsias, escarificaciones cutáneo-mucosas, punción ganglionar, hemocultivos en el caso de la forma infanto-juvenil. El diagnóstico en fresco permite observar las levaduras multibrotantes de 30 a 60 micras de diámetro, de pared gruesa, refringentes, con vacuolas de lípidos, y que es la imagen que se observa de una rueda típica de timón. Continuando con la marcha del examen microbiológico directo, el cultivo de las muestras clínicas debe realizarse a dos temperaturas, a 28 y a 37 grados, de manera de poder recuperar el dimorfismo. A 28 grados se observa un micelio hialino ramificado tabicado con microconillos, y a 37 grados la presencia de levaduras y levaduras multibrotantes. Complementa el diagnóstico la serología que se realiza a través de técnicas como de inmunodifusión o contrainmunoelectroforesis, de la misma manera como se describió en la histoplasmosis, y se interpreta en forma similar en las 3 micosis sistémicas endémicas desarrolladas.